Profesor, ahorita se encuentra con el micrófono apagado. Ya. Jóvenes, ¿están viendo la clase? Sí se observa, profesor. Ya, ok, gracias. Ya, a ver, nos quedamos. Jóvenes, hola, Sí se escucha, profesor. ya. A ver, ¿qué dice acá? Ejemplo, ¿qué dice acá? Grafique. Hola, La onda de salida. ya, ok, están viendo. Gracias. Nos quedamos desarrollando este ejercicio con 3 diodos en la clase pasada. Bien, entonces vamos a determinar el diagrama de transferencia. O sea, la salida, la señal de salida, que es el B0, el out, ¿no? El voltaje out de salida, y el voltaje, el input de entrada. Un diagrama, salida, voltaje salida, con respecto al voltaje entrada, eso se llama diagrama de transferencia. ¿Ok? Entonces tenemos este circuito unifilar, tenemos 3 fuentes de voltaje. El BI es una alterna de 20 voltios de amplitud, es una función senoidal. Y tenemos 2 fuentes de voltaje continuos, ¿no? Esta es una fuente de voltaje alterno y estos dos son fuentes de voltaje continuos de 5 voltios y 10 voltios. Como comentamos en la clase pasada, esta fuente de voltaje, los 3, están conectados a tierra, ¿no? Entonces, 10, aquí está, más menos tierra, más menos tierra y más menos tierra. Los 3 están conectados a tierra. ¿Eh? Acá puede poner más menos tierra, más menos 5 voltios tierra, más menos 10 voltios tierra. ¿Okay? Entonces, el diodo son diodos ideales que se comportan como un interruptor. Conducen cuando son polarizados directamente o no conducen cuando son polarizados inversamente. En palabras más sencillas, el diodo 1, ¿no?, va a conducir cuando este es el ánodo y este es el cátodo, ¿no? Cuando el ánodo y el cátodo, bueno, acá como son, cuando es diodo real, es cuando el ánodo es mayor que el cátodo, entonces conduce. Pero en este caso, como es diodo ideal, el voltaje es 0, porque es como un interruptor que está cerrado, es un cortocircuito, entonces el voltaje es el mismo. Entonces el sentido de la corriente lo van a dar las 3 fuentes que están acá, PI, 5 y 10. Es decir, la corriente que va a circular por los diodos va a ser determinado por la naturaleza del circuito, ¿ok? Por la naturaleza del circuito. Por ejemplo, acá dice 20 voltios. Si BI fuera 20 voltios, acá tenemos 5 voltios y acá tenemos 10 voltios. Entonces, si BI fuera 20 voltios, entonces la corriente fluye de mayor potencial a menor potencial. Va de 20 voltios a 5 voltios. Entonces, la corriente trataría de circular así.
Entonces el diodo 1 conduce, el diodo 2 también conduce. Entonces 20 voltios. Y acá hay 10 voltios. Entonces también trataría de conducir por aquí, pero el D3 no conduce así. Si la corriente trata de ir de arriba hacia abajo, el D3 se abre, ¿no? En conclusión, la corriente de los diodos, el sentido de la corriente de los diodos, son determinados por las fuentes del circuito, por la naturaleza del circuito. ¿Algún comentario hasta aquí? Bien. Entonces, los diodos ideales se comportan semejante a un interruptor, ¿no? El interruptor tiene dos estados de operación. No conduce, cero o off, conduce on o 1. Entonces, como son 8 o 3 diodos, 2 al cubo son 8 posibilidades, 8 combinaciones, ¿no? Como veíamos en la clase pasada, ¿no? Entonces, si fuera un diodo nada más, con 0 o 1, conduce o no conduce. Entonces, también dijimos la regla. Si tiene dos diodos, el 0 y el 1, ¿no? Este es para un diodo, no conduce y conduce. Para dos diodos, entonces el 0 y el 1 lo copia abajo. Y a los dos primeros le pone 0 y a los dos últimos le pone 1. Entonces, este es las combinaciones entre dos diodos. Los dos no conducen, los dos conducen, el segundo conduce y el primero conduce. Si tiene tres diodos, entonces esta combinación de 4, ¿no? Si tiene tres diodos, esta combinación lo copia abajo, igualito, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Aquí está, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Esta combinación es idéntica a la anterior. Entonces, a esta primera de acá, a todos le pone 0, y a esto de aquí le pone a todos 1. Y ya tiene configurado las 8 combinaciones, ¿no? Relacionadas con los tres diodos, ¿no? Los tres diodos no conducen, los otros diodos conducen. Aquí los dos primeros conducen, aquí del centro no conduce, los otros dos sí, el primero conduce y los otros no conducen. Bueno, acá tiene las 8 combinaciones. ¿Algún comentario hasta aquí? Estoy repasando lo que en la clase pasada también vimos. Bueno, entonces este diagrama unifilar, que es como lo va a venir el examen, para que usted lo visualice mejor, lo he dibujado un diagrama desarrollado. Bueno, entonces tenemos el diodo 1. En este punto de acá tenemos el B0, el potencial 0 de salida, y acá tenemos la fuente de voltaje BI de entrada, ¿no? Hay que poner BI en función de B0 o B0 en función de BI. ¿Para qué? Para dibujar el diagrama de transferencia, ¿no? B0 con BI. Bien. Entonces, el D1 está orientado al B0. Todo este punto es B0, el D1 está orientado a B0. El D2 está orientado a tierra o al más 5. D2 está conectado a tierra. Esto es tierra. Y el D3 está orientado a B0. D3 está orientado a B0. Bueno, entonces cuando le ponen más 5 voltios, usted pone más 5. Si le pone menos 5 voltios, usted pone menos 5 arriba y más abajo. ¿Ok? Si le ponen menos 10 voltios, usted pone menos 10 voltios y más abajo. ¿Ok? ¿Algún comentario? Bien. Entonces, tenemos este circuito. Y el potencial V0
usted sabe que un potencial es un voltaje medido con respecto a tierra. Entonces, todo este punto, ¿no? Viene a ser potencial cero. Entonces, B0 medido con respecto a tierra es este voltaje. Entonces, este voltaje más B0 menos está en esta rama, está en esta rama, está en esta rama. Los tres están en paralelo. De menos a más sube, más a menos baja, de menos a más sube, más a menos baja, y así. Están en paralelo. Bien. Entonces, a ver, vamos a comenzar con el primero. A ver, comencemos con cuando D1 no trabaja. ¿Ok? Comencemos con D1 no trabaja. Aquí está. Entonces, si D1 no trabaja, es porque el potencial B0 es mayor que B sub I, ¿no? Si este punto es mayor que B sub I, entonces la corriente va para la izquierda, ¿no? Y si va para la izquierda, D1 se abre. ¿Me estoy dejando entender? Hola. Sí, profesor. Ya, ok, muchas gracias. Bien, entonces, si D1 no conduce, es porque, repito, este potencial de aquí es mayor que B sub I. Aquí están las dos condiciones. Este no conduce, por lo tanto, el potencial de salida es mayor que el de la entrada. Si no conduce, entonces esto se abre y esta parte queda aislado, no interviene, y acá hay un circuito cerrado, ¿no? Esto está conectado a tierra. Ahí hay entonces, esto se abre y esto es así, ¿no? Por acá circula corriente. Bueno, acá lo tenemos, ¿no? Entonces va para arriba, luego para abajo. Ya. Bien, entonces, si conduce el diodo 3, hay un cortocircuito y la corriente va hacia arriba, la corriente ID3. Tiene que ser positivo porque está conduciendo. ¿Ok? Entonces, esta corriente, medido en esta resistencia, la corriente es voltaje entre resistencia, la ley de Ohm. Y este voltaje, el potencial aquí es 10 y el potencial aquí es B0. El voltaje sería 10 menos B0. Voltaje sobre la resistencia. Entonces, esto es mayor que 0. Ojo. O sea que B0 es menor que 10. Ya, esa corriente sigue así. Entonces, la corriente ID2, la corriente del diodo 2, que va para abajo y que también es positivo, ¿ok? Viene a ser B0 menos en esta resistencia, B0 que está aquí, menos 5 sobre un K. Acá lo tiene. También mayor que 0. B0 mayor que 5. ¿No? B0 menos. Es que esta corriente es mayor que 0. Por lo tanto, este es mayor que 0. Bien. Entonces, ¿por qué no es supuesto que la corriente va de 5 a 10? ¿Quién puede responder? Hola. Pues ya sabemos que la corriente fluye de mayor potencial a menor potencial. Pues acá tenemos 10 voltios de potencial. Acá tenemos 5. Por lo tanto, la corriente tiene que ir pues de 10 a 5, de esta forma. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esas dos corrientes tienen que ser iguales. Primera ley de Kirchhoff. Son iguales. De ahí despejamos que B0 es igual a 7.5 voltios. ¿Ok? La condición de que el diodo 1 no conduzca era esto. B0 mayor que BI. Pero como B0 es 7.5, 7.5 es mayor que B sub I. O BI menor que 7.5. Tiene coherencia porque este ID2 mayor que 0, B0 menos 5 mayor que 0, B0
B0 es mayor que 5. ¿Ok? Acá, esta corriente es mayor que 0, 10 menos B0 mayor que 0. Entonces B0 es menor que 10. Entonces B0 está entre 10 y 5, ¿no? B0 está entre... Y acá tenemos B0, 7.5. ¿Algún comentario? Bien. Entonces la condición, ¿no? La condición para que D1 no conduzca es que BI sea menor a 7.5. ¿Ok? Si negamos esta condición, es decir, BI es mayor o igual a 7.5, entonces tenemos que cambiar, estamos negando que D1 no conduce, sino que conduce. Entonces, siguiendo ese criterio, cuando BI es mayor o igual a 7.5, entonces negamos que D1 no conduce, ¿no? Conduce. Acá tenemos D1 conduce con esta condición. Bien. Entonces, si D1 conduce, ¿no? Si D1 conduce, la corriente tiene que ir a la derecha. Y esa corriente tiene que ser positivo. Mire, para analizar este tipo de circuitos, usted siempre tiene que tener presente la corriente positiva. ¿Ok? No pierda usted esa, esa referencia, esa condición. ¿Ok? Cuando dice el diodo trabaja, pues la corriente positiva, en este caso a la derecha. Acá tenemos la corriente positiva a la derecha y el diodo está ya en cortocircuito, ¿no? Ok. Y el BI tiene que ser mayor o igual a 7.5. Ok, entonces acá tenemos los dos diodos, el 2 y el 3, que pueden comportarse de esta forma, ¿no? Los dos no conducen, los dos conducen y uno de ellos conduce. Entonces, en el primer caso, si los dos no conducen, el diodo 2 no conduce, el diodo 3 no conduce, pero los dos son 0, 0. ¿Ya? Entonces, si no conducen, se abre, ¿no? Se abre. Ahí está. Los dos diodos se abren. El diodo 2, para que no conduzca, la corriente tendría que ir hacia arriba, ¿no? Una polarización inversa. Si este diodo no conduce, la corriente va para arriba. Ya. Ok. Y acá tenemos 5 voltios. ¿Ok? Acá tenemos 5 voltios. Y acá tenemos 7.5 voltios. Entonces, de 7.5 va a ir una corriente y como este tiene 5 voltios, la corriente va a entrar así, por diferencia potencial, ¿no? La corriente trataría de entrar así. Entonces, pero hemos supuesto que no conduce. Sí, sí puede conducir porque 7.5 es mayor que 5. Entonces la corriente va a pasar así. Entonces la suposición que estamos considerando no es real, porque sí va a conducir. 7.5 mayor que 5, la corriente va a venir por acá. Entonces ese supuesto de que no conduce es irreal. Entonces este circuito no existe. ¿Ok? Existe contradicción, porque esta corriente va a venir por acá, realmente, y estamos diciendo que la corriente va a ir para arriba para que no conduzca. Entonces, este circuito no es válido. Ahora, el otro caso, el diodo 2 no conduce y el diodo 3 conduce. El diodo 2 no conduce, el diodo 3 no conduce. Entonces, ahora este va a conducir y este no va a conducir. Ahí está. De igual manera, ¿no? De igual manera, 10 mayor que 7.5, la corriente trataría de ir así, ¿no? Porque acá hay mayor potencial que este de acá.
pero se contradice con la corriente ID1, ¿no? Entonces tampoco no existe este circuito. ¿Por qué? Porque por la primera ley de Kirchhoff, ¿no? Estas dos corrientes deberían ser iguales. Como este es positivo y la ID3 también es positivo, entonces no hay forma de que los dos sean iguales. Este tampoco existe. Ahora analicemos el tercer caso. Cuando el diodo 2 conduce y el diodo 3 no conduce. El diodo 2 conduce y el diodo 3 no conduce. Estamos acá. Entonces, aquí el 7.5 es mayor que 5 voltios, entonces la corriente viene por acá. Y acá está el diodo 2, ¿no? Este diodo 2, cortocircuito, ¿no? Si conduce y la corriente va para abajo. Y de 2 va para abajo, tiene que ser positivo porque está conduciendo. Estamos suponiendo que va a conducir. Este ID2 es mayor que 0. Entonces, aplicando la ley de Ohm en esta resistencia, esta corriente es voltaje entre un K. Y el voltaje es diferencia potencial. Este es V0 y esto es 5 voltios. Entonces, ID2 es V0 menos 5 sobre un K. Acá lo tiene. ¿Ok? También el ID1, el ID1 sería este potencial menos este potencial sobre un K. O el ID2 el ID2 tiene que ser igual a ID1, ¿no? ¿Por qué? Porque por la primera ley, pues, ¿no? ID1 entra a este nodo, de ese nodo sale ID2. Entonces, si queremos calcular ID2 considerando el VI y el 5 voltios, entonces aquí un K más un K se suma, hay 2K, 2K. Entonces la corriente, cualquiera de los dos, ID2 es igual, ¿no? Considerando estos 2K, es igual al voltaje entre 2K. Y el voltaje es este potencial menos 5 entre 2K. Acá lo tiene. ¿Ok? O sea, la corriente ID1 es VI menos V0 sobre un K. La corriente ID2 es V0 menos 5, un K. Los dos corrientes son iguales. O puede considerar VI con 5, sumando estas dos resistencias, ¿no? Y ahí calcula cualquier corriente. Entonces el ID2, repito, es este potencial menos 5 entre 2K. Ahí lo tiene. O sea que VI tiene que ser mayor que 5. Bien. Entonces, este potencial V0, aplicando según la ley de Kirchhoff, es igual a un K por I de 2, acá hay una caída, y más 5 voltios. Ese potencial V0 es el voltaje que hay acá, más 5 voltios. Y la corriente I de 2 está acá. En función de VI, lo reemplazamos, ¿ok? Y quedamos que V0 es igual a esta expresión, ¿ok? Igual a esta expresión. Ya, dejémoslo de ahí por el momento. La otra condición es cuando los dos conducen. El diodo 2, el diodo 3 conduce. Ahí está. Entonces la corriente del diodo 2 va para abajo, la corriente del diodo 3 va para arriba y las dos corrientes son positivas, ¿no? La corriente del diodo 2 va para abajo, positivo, y la corriente ID3 va para arriba, positivo. Y la corriente ID1 también era positivo.
Bien, entonces acá el diodo 2, cortocircuito, el diodo 3, cortocircuito. Entonces la corriente ID3 será 10 menos B0 sobre un K, mayor que 0. Entonces B0 menor que 10. Acá esta corriente será B0 menos 5, un K. Ahí está. También mayor que 0. Y la corriente ID1 será BI menos B0 sobre un K. Ahí lo tiene. Entonces, balance corriente, esa corriente entra a este nodo, a este, si gusta, puede serlo acá, la corriente a ese nodo, esa corriente ID3 entra a ese nodo, y de ese nodo sale la corriente ID2. Ahí lo tiene. Entonces, ID1 es esto, esta expresión, ID3 es esta expresión, ID2 es esta expresión. Entonces, simplificando, tenemos esta expresión. ¿Ok? Tenemos esta expresión. Bien. Entonces, eh, ya. Acá B0 es menor que 10. Podemos poner un valor, B0 igual a 10 para tantear. B0 igual a 10. Aquí está. Entonces, si B0 es 10, esto es 30 y B sub I sería 15. ¿Ok? Sería 15. Ya. Y el otro era que B0 era mayor que 5. ¿No? B0 mayor que 5. Entonces hacemos B0 igual a 5. Ya. Si B0 vale 5, esto sería 15 y BI sería 0. Pero hemos comenzado que BI tiene que ser mayor o igual a 7.5. Ese valor no es válido. No, no es válido. Estoy de acuerdo. Ya. Bien. Ahora volvamos. B0 igual a 10. Entonces aquí podríamos poner B0 igual a 10, ¿no? Ponemos B0 igual a 10. Entonces, de ahí calculamos B sub I igual a 15. ¿No? Ponemos 10, calculamos B sub I. Ahora, el B sub I está entre menos 20 y más 20. ¿No? Es una función senoidal. B sub I está entre 20 y menos 20. ¿Ok? Entonces acá ponemos B sub I, entonces 10, 12.5. B sub 0, 12.5. Ya. Ok. Ya. Entonces, recopilando, ¿no? Tenemos acá que dice cuando BI es menor a 7.5, B0 vale 7.5. Acá tenemos BI igual a 7.5. Cuando es menor a 7.5 B sub I, B sub 0 vale 7.5. ¿Ok? 7.5 ¿hasta cuánto? Hasta menos 20. Ese es el otro extremo. ¿De acuerdo? Ya. Cuando B sub I está entre 7.5 y 10, B sub I está entre 7.5 y 10. Acá tenemos, B sub I está, a ver, B sub I está entre 7.5 y 15, perdón. 7.5 y 15. B sub I está entre 7.5 y 15. Entonces, funciona esta ecuación.
A ver, cuando vale BI 7.5, 7.5 más 15, 22.5, entre 3 tiene que dar 7.5. Cuando BI vale 15, esto vale 30 y B sub 0 vale 10. No, acá está B sub 0, 10. Entonces, esta ecuación de aquí está representada por esta recta. Ahora lo otro, esta ecuación de acá, está cuando B sub I vale 15 y 20. B sub I vale 15 y 20. ¿Ok? Entonces, cuando vale 15, B sub 0 vale 10, para 15 vale 10. O sea, hay continuidad. Ojo, cuando usted calcule, tiene que haber continuidad. No, por ejemplo, acá 7.5, por acá 7.5 para la izquierda y arriba, por decir 10. Hay un salto acá. Eso es error. ¿Okay? Si usted con criterio está desarrollando bien, entonces toda la recta tiene que ser continua. No hay saltos. Bien. Entonces, este último tramo es BI vale 15. ¿Ok? BI vale 15. Estamos acá. BI vale 15. Entonces, 7.5, 15 entre 2, 7.5, más 2,5, B0 vale 10. Entonces, cuando BI vale 15, ¿no? Vale 10 para este lado. Y cuando BI vale 20, 20 entre 2, 10, 12.5. Esto vale 12.5. Bien, entonces ahí hemos graficado el diagrama de transferencia de este circuito usando 3 diodos. ¿Algún comentario, jóvenes? Hola, ¿están? Profesor. Sí, profesor. ¿Algo que no se haya entendido? Profesor, una consulta. Sí, Me pareció ver que dos de los ocho casos no se podrían realizar porque no había coherencia, ¿cierto? claro, aquí hay dos, pues. Ah, ya, porque recordaba que usted nos había mencionado que por lo general era solo uno, pero bueno, acabo Sí, de ver. sí. Pero eso era cuando hicimos con dos diodos. Está bien, profesor, gracias. Ya, ok. Bien. A ver, ya, este circuito está desarrollado, ya se lo dejo a usted está completamente desarrollado. Acá el 1 conduce, el 2 no conduce. Acá el 2 no conduce, el otro no conduce, no conduce. Los dos no conducen. Ya. ¿Qué falta? Cuando los dos conducen. Ese de ahí no es, ese circuito no existe. Ya. Solamente este ejercicio va a venir, ¿ya? Ahora vamos a hacer transitores y con eso cerramos, ¿ya? Es un regalo para el examen final. Van a ver que es bastante sencillo el tema que vamos a desarrollar. El transistor de unión bipolar, B bipolar, función, unión, transistor de transistor, ¿no? Esto es el transistor de unión bipolar, está en inglés, acá lo tiene. Bueno, entonces este dispositivo tiene 3 patitas, ¿ok? Tiene 3 patitas. Entonces, el símbolo de este transistor es así como ven, una línea horizontal, una línea vertical, hay una flecha a la cual conocemos como diodo, ¿no? No es que esto tenga dentro el diodo, sino el comportamiento, ¿no? De esta rama
es semejante a un diodo. Y tenemos otra rama. Acá están las tres patitas. Por ejemplo, la B es la base, la C el colector y la E el emisor. Entonces, por ejemplo, acá cada fabricante tiene, todos no son iguales. Acá he puesto base, colector, emisor. Podría ser que este sea colector, este sea la base, este sea el emisor, o este sea la base, ¿no? Y este el colector y este el emisor. Entonces, para determinar la, para identificar las patitas, ¿ya? Entonces, hay un catálogo, ¿no? Que se llama la serie de partes de fabricante. Teniendo la serie, ahí está, en este dispositivo está la serie. Entra usted a ese catálogo, ¿no? Y entonces ahí puede leer qué patita es, ¿ok? ¿Qué patita es? O también puede identificar con un multitester, probando los patitas. Bueno, entonces tenemos tres terminales, base, colector, emisor. Usted con el multitester puede medir cuando está funcionando, claro, cuando está insertado dentro de un circuito, usted puede medir la base, ¿ya? Detrás de la horizontal es la base. Donde está el símbolo del diodo es el emisor. Ojo, no hay forma de equivocarse. Donde está el símbolo del diodo es emisor. Esta horizontal con la vertical es la base. Y la que está al frente del emisor es el colector. ¿Ok? Entonces, aquí entre la base y el colector hay voltaje. Entre la base y el emisor hay voltaje. Entre el colector y el emisor hay voltaje. Usted puede medir con un voltímetro, colocando una punta acá y otra punta acá, esos voltajes. Ahí hay tres voltajes, ¿no? Hay tres voltajes. Voltaje base colector, voltaje colector emisor y voltaje emisor base o base emisor. O sea, hay voltaje entre la base colector, entre la base emisor y entre el colector emisor. Lo que vamos a usar, escuchen bien por favor, lo que vamos a usar son dos voltajes con mayor frecuencia. Uno es el voltaje base emisor. Para que este transistor, este dispositivo electrónico, comience a conducir, entonces, entre la base y el emisor tiene que haber un voltaje de 0.7 voltios. ¿Ok? Así como el diodo, ¿no? Que para que conduzca tiene que tener 0,7 voltios, 10 de silicio. Ya. Y este dispositivo, llamado transistor de unión bipolar, su punto de operación se especifica por el voltaje colector emisor y la corriente colector. Cuando le pidan determine el punto de operación del transistor, usted tiene que hallar este voltaje y esta corriente. Eso es todo. Entonces, el voltaje colector emisor está acá. Este colector, este es emisor, ahí está el voltaje colector emisor. Y la corriente sale siempre por el emisor, ¿no? Este es el diodo y está conduciendo. Entonces, la corriente del emisor sale. Y los otros dos van a entrar. La corriente colector y la corriente de la base entran. ¿Ok? Este tipo de transistor se llama NPN. BJT, acabo de decirle. BJT, ¿no? Bipolar junción transistor, ¿no? Es el transistor de unión bipolar. Y NPN corresponde a este tipo de transistor donde la corriente sale por el emisor. ¿Ok? Hay una regla que por los años 60 y pico, ¿no? Se comentaba, eso lo digo.
Acá la corriente está saliendo, ¿no? Aquí la corriente está entrando por el emisor, ¿no? Acá está entrando. Entonces acá ¿no? Penetra. Olvídese de esta tercer P. Penetra, está entrando. Entonces, ¿qué tipo de transistor es este? PNP. ¿Ok? Es una regla mnemotécnica. Ahora, ¿qué tipo de transistor es este? No penetra. No penetra. No está saliendo. No penetra. ¿Alguien que no entienda? Diga para repetirlo. ¿Le puede repetir, profesor, por favor? Claro. Mire, acá fíjese en la flecha, ¿no? Que corresponde al símbolo del diodo. Acá no hay diodo, ¿ah? Simplemente es una simulación del comportamiento del transistor. Bueno, las corrientes, cuando hay flecha, esa rama se llama emisor. ¿Ok? Y si el diodo, no, perdón, el transistor está operando, significa que el emisor está entrando. ¿Ya? La flecha entra, entonces la corriente está entrando. ¿Ok? Si está entrando, este es un transistor BJT PNP. ¿Cómo sé que es un PNP? Por la regla mnemotécnica. La corriente entra, entonces acá dice penetra, está penetrando. La última letra no es mnemotécnica, solo las dos primeras. Ahora el otro. ¿Qué tipo de transistor BJT es? Es NPN. ¿Cómo sé que es NPN? Fíjese en la flecha. La corriente está saliendo. Sí. Entonces no penetra. No penetra. Está saliendo. Ya. ¿Me dejó entender o lo repito otra vez? La señorita que preguntó. Sí, profesor, está bien. Ya, ok, gracias. Gracias. Entonces, cuando sale, no penetra. Entonces, cuando sale es NPN. Cuando la corriente entra por el emisor, cuando la corriente entra por el emisor, está entrando, está penetrando. Entonces, el transistor es PNP. ¿No? Es un BJT, un transistor BJT del tipo PNP. Por ejemplo, acá, la corriente del emisor ¿no? Está saliendo. La flecha está saliendo, ya olvídese la corriente. La flecha está saliendo. Entonces, no, este es un NPN, no penetra. Este de acá, la flecha está entrando, está penetrando. Esto es NPN. BJT está penetrando, PNP. ¿Ok? PNP. Entonces, esta es la base. Donde está la flechita es el emisor y la que está al frente es el colector. ¿Ok? Esta es la base. Donde está la flechita es el emisor y este es el colector. Base, emisor, colector. Base, emisor, colector. Esta parte. Bien. Entonces, tenemos las patitas, las tres patitas que se llaman base, colector, emisor. Siempre el emisor lleva la flechita. ¿Ok? Entonces, en este transistor NPN, ¿ya? B, la base, con el emisor, acá le voy a dar de dato 0,7 voltios. Acá hay que poner 0,7 voltios cuando está operando. Y el punto de, y
la corriente tiene que salir por el emisor, corriente positiva. Y las otras dos tienen que entrar necesariamente. ¿Ok? Corriente base, corriente colector, corriente del emisor. B gamma, ¿no? Esta tensión base emisor se llama tensión de conducción del transistor. B gamma es 0,7 voltios cuando es silicio. El punto de operación de este transistor está definido por este voltaje, voltaje colector emisor, y por esta corriente. ¿Ok? Ahí lo tiene. Ahora, una de las funciones de este dispositivo electrónico es amplificar la señal. ¿Ok? Amplificar la señal. Pero hay un factor de amplificación, ¿no? Que beta, que es igual a la corriente colector sobre la corriente de la base. O sea, la corriente colector es beta veces la corriente de la base. Acá le estoy dando un valor de beta referencial, 50 a 300. ¿No? Más o menos por ahí están los transistores comerciales, PJT. Vamos a suponer que sea 100. Beta vale 100. Entonces, beta vale 100. Entonces, la corriente de colector es 100 veces la corriente de la base. Está amplificando. ¿Eh? La corriente de colector es 100 veces la corriente de la base, la está ampliando. Un amplificador. Entonces, como le comentaba, la corriente del emisor es la suma de la base y el colector. En el otro también, ¿no? Cuando usted tiene el dispositivo, la corriente del emisor es colector más base. Aquí lo tiene. Entonces, la corriente de colector es beta veces la corriente de la base, ¿no? Lo colocamos acá y factorizamos beta. Entonces, la corriente del emisor es 1 más beta corriente de la base. O sea, la corriente el del emisor en función de la corriente de la base, la corriente de colector en función de la corriente de la base. La diferencia entre ambos es, aquí es beta, acá es 1 más beta. Eso es todo. El colector con beta y el emisor 1 más beta. La potencia consumida por el transistor es voltaje por corriente. ¿Ok? El voltaje, este voltaje por esta corriente. ¿No? Es vatios, esto es voltios y esto es amperios. Bien. Entonces, aquí tenemos el otro tipo, el BJT en PNP. Entonces, el símbolo de la flecha, si está operando el transistor, la corriente necesariamente tiene que entrar. Y esa corriente es positiva. Entonces, si esta corriente entra, las otras dos salen. Entonces, la corriente del emisor es la suma, la corriente de la base, más la corriente del colector. Acá lo tiene. Igual, bueno, hay autores que usan alfa. Nosotros vamos a seguir usando beta, factor de amplificación. Corriente de colector igual corriente de base. Corriente de colector entre la corriente de la base es el factor de amplificación beta. Entonces la corriente de colector, beta veces la corriente de la base. Colocamos acá beta por corriente de la base, factorizamos y la corriente del emisor es 1 más beta corriente de la base. Y el punto de operación, bueno, si usted calcula el voltaje colector emisor igual que el otro, acá, ¿no? Le va a dar negativo. Para que le dé positivo, entonces, bueno, es emisor colector. Es válido también que usted calcule colector emisor negativo y lo ponga acá. ¿No? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que esto de acá positivo. Y la corriente colector. Y la potencia es igual voltaje colector emisor por la corriente colector, ¿no? Igual a la anterior. Esta potencia del transistor es igual a acá también. Bueno, acá tenemos la corriente colector, está en miliamperios, y acá tenemos el voltaje colector emisor. Cuando usted multiplica voltaje por corriente, cuando usted multiplica voltaje por corriente, tiene usted una hipérbola, ¿no? Una hipérbola. Esa es la potencia, ¿no? La potencia.
Potencia de disipación en el transistor BJT. ¿Ok? La potencia es el voltaje por la corriente. Bien. Entonces, acá tiene corrientes de base, ¿no? Que van aumentando para arriba. Aquí, si esta línea de acá es corriente de base aproximadamente 0. Corriente base 1, corriente base 2. Estos son corrientes de base constantes, ¿no? Corriente de base constante. Bien. Entonces, cuando la corriente de base es 0, estamos en la zona de corte. ¿Ok? Si la corriente de base es 0, la corriente del colector es 0. Entonces, la corriente de colector es 0, estamos en la zona de corte, en la zona de no conducción. ¿Ok? Y B0 y C0, entonces no conduce. Esta es la zona activa del BJT, trabaja como amplificador. ¿Ok? Ya. Bueno, entonces, y acá en esta parte, en realidad esta curva es bien parada, casi pegado a la IC. Esta es la zona de saturación, donde BCE es 0. O sea, acá en este eje horizontal, el 0 es casi vertical. Si BCE es igual a 0, ¿no? Estamos hablando aquí, si BCE es 0, acá también BCE es 0, es como si este potencial fuera igual a este, acá como si estuviera en corto, ¿no? Esa situación se llama zona de saturación del transistor o cortocircuito. BCE aproximadamente 0. Bien, como verán, van a ver que es relativamente simple. Miren, tenemos un circuito, hay un condensador, hay una fuente alterna, hay otro condensador, aquí hay otro condensador. Nos piden determinar el punto de operación del transistor BJT, que es NPN, y la recta de carga. La recta de carga está acá, es BCE entre IC. ¿Ok? Acá está el punto de operación, ¿no? Sobre la recta de carga siempre tiene que estar el punto de operación del transistor. O sea, este de aquí. La recta de carga es la gráfica de BCE horizontal y C vertical. Aquí hay una recta de carga. Y el punto de operación tiene que estar en esa recta de carga. ¿Ok? Ya. Entonces vamos a determinar el punto de operación y la recta de carga del transistor. Pero lo vamos a hacer en DC. ¿Ok? En corriente continua. Entonces, nota, dice, en corriente directa, vamos a trabajar, a hacer estos cálculos, corriente directa. En corriente directa, la fuente de señal alterna, este que está aquí, se anula, ¿ok? Se anula. Lo retira y la pone en cortocircuito, ¿no? Porque es una fuente de voltaje. Se anula. Y los condensadores operan al circuito abierto. Este condensador lo abre y lo abre, ¿ok? Lo abre. Y las bobinas se consideran como cortocircuito. Ya. Entonces acá no hay bobina. Entonces, así de simple, ¿eh? Los condensadores lo abren, entonces este no trabaja, este se abre, ¿ya? Entonces el circuito queda sin condensador. Sale esto, sale todo esto y sale todo esto. ¿Ok? Nos queda estas dos resistencias, esta resistencia, esta resistencia. Este de acá no se fue, se abrió esto de acá y queda un circuito aislado, ¿no? Esto de acá no. Y acá hay una fuente de voltaje de 15 voltios. Esta fuente de 15 voltios, usted puede poner acá 15 voltios, aquí en este potencial acá hay 15 voltios, acá también hay 15 voltios, ¿no? Aquí está. Usted puede hacer eso, poner 15 voltios acá y 15 voltios ahí. ¿Ok? Es lo mismo. Acá están las 4 resistencias,
1, 2, 3, 4. Beta vale 300 y B gamma vale 0,7. Entonces, el B gamma, así a ojos cerrados, usted pone más aquí en la base, menos aquí en el emisor y pone 0,7 voltios a ojos cerrados. ¿De acuerdo? Entonces, acá y la corriente del emisor sale y los otros dos entran. ¿De acuerdo? Ahora, la corriente la corriente del colector, habíamos dicho que es beta por la corriente de la base. Y la corriente del emisor es 1 más beta por la corriente de la base. Eso vamos a usarlo acá. La corriente del colector es beta por la corriente de la base. Beta nos han dado de datos 300. 300 por la corriente de la base. La corriente del emisor, 1 más beta por la corriente de la base. Beta vale 301 sería. Ahí está. Todo en función de corriente de base. Acá está la corriente de la base. Ya. Vamos a desarrollar por dos métodos. Método 1. Acá tenemos un potencial, ¿no? Acá tenemos un potencial de la base. Acá podríamos tener un potencial del colector. Acá podríamos tener un potencial del emisor. Usted sabe que un potencial es un voltaje medido con respecto a tierra. Bueno, acá hay un potencial de 15. ¿Ok? Acá hay un potencial de 0. Bien, entonces, potencial de la base menos 15 sobre 47K es una corriente que está saliendo. Potencial B menos 0 sobre 22K es una corriente que está saliendo. Y acá tenemos la corriente de base que está saliendo. Entonces, en este nodo, balance de corrientes, la suma de las tres corrientes que salen, 0. Y acá tenemos una sola variable, potencial dos variables, potencial de base y corriente de base. Potencial de base y corriente de base. Y acá tenemos, como tenemos este dato, ¿ya? Entonces potencial de base es igual más 0,7, aquí está, potencia de base 0,7. Esta corriente del emisor, que es 301 por corriente de base, produce una caída más menos aquí de voltaje. Entonces, potencial en base es igual a 0,7 más el voltaje que hay acá, 1K por esta corriente. Ahí lo tiene. Entonces, acá tiene otra ecuación. Potencial de base, corriente de base, potencial de base, corriente. Resolviendo, tenemos el potencial de base y la corriente de base. Si tenemos la corriente de la base, multiplicamos por 301, tenemos la corriente del emisor. Si tenemos la corriente de base, multiplicamos por 300, tenemos la corriente de colector. O sea que ya tenemos las tres corrientes, corriente de base, corriente de colector, corriente del emisor. Esta corriente de colector es lo que nos están pidiendo. Cuando nos dice, calcula el punto de operación del transistor, ¿no? Está definido por esta corriente de colector que acabamos de calcular, y ahora hay que calcular el voltaje colector emisor. Ya, y esa es la respuesta, el punto de operación. ¿Consulta hasta acá? ¿Preguntas? Todo bien, profesor. Ya, ok, gracias. Bien, entonces vamos a determinar el voltaje colector emisor. El colector positivo y el emisor negativo. Usted sabe que este voltaje es igual al potencial en el colector menos el potencial en el emisor. Bueno, más arriba en el colector y menos en el emisor, este es el voltaje que tenemos que calcular. Bueno, aplicando segunda ley de Kirchhoff, ¿ya? Entonces, este voltaje colector emisor es igual, partimos de más. Como ya tenemos la corriente de colector y tenemos corriente del emisor, pues acá hay una caída más menos. Acá también hay una caída de voltaje más menos. Entonces, aplicando segunda ley de Kirchhoff, el voltaje colector emisor,
¿Ok? Partimos del más, sería menos un K por la corriente del colector. Ya, este punto vale 15 voltios. O, ¿ok? Ahí ese punto vale 15 voltios. A ver. Entonces, este 15 voltios es así. Más menos conectado a tierra. Entonces, más 15 voltios y llegamos a tierra. Entonces, más 15 voltios llegamos a tierra. Y salimos de tierra por acá y menos un K por la corriente del emisor. Menos un K por la corriente del emisor. Como tenemos la corriente del colector y el emisor, aquí está, lo reemplazamos y calculamos el voltaje colector-emisor. Y entonces el punto de operación será 7.23 voltios y la corriente de colector 3.88 miliamperios. Acá lo tiene. Esta sería la respuesta. Ahora, la recta de carga. Como decíamos, la recta de carga es corriente de colector con respecto al voltaje colector emisor. ¿Ok? Ya. Entonces, acá está el voltaje colector emisor, acá está la corriente del colector, pero acá tenemos la corriente del emisor. Esta corriente del emisor hay que poner en función de la corriente colector. ¿Ok? Ya. Entonces, la corriente del emisor es la suma del corriente colector más la corriente de la base. ¿Está? Beta es corriente colector sobre corriente de la base. ¿Ok? Ya. Entonces, la corriente del emisor, despejando, es corriente colector sobre la base. Perdón, sobre beta. Corriente de base, corriente colector sobre beta. Corriente del emisor, corriente colector sobre beta. Ya está. La corriente del emisor está en función del colector. Entonces la corriente del emisor nos queda 1 más beta, corriente colector, sobre beta. Entonces beta vale 300, esto vale 301. Ya tenemos la corriente del emisor en función del colector, ¿no? La corriente colector. Ok, entonces aplicamos segunda ley de Kirchhoff y calculamos este voltaje colector emisor. Partimos de más, será menos un K por la corriente colector, menos un K por la corriente colector. Acá más 15 voltios, ¿no? Llegamos a tierra, 15 voltios. Salimos de tierra, menos un K por la corriente del emisor, menos un K, la corriente del emisor es esto. Ya tenemos la corriente colector emisor en función de la corriente colector. ¿Ok? Ya, vamos a graficar la recta. Si la corriente colector vale 0, entonces la tensión colector emisor es 15. Si la corriente colector emisor vale 0, despejando la corriente colector vale 748. Entonces, si la corriente colector vale 0, BC vale 5. Y si la tensión colector emisor vale 0, la corriente colector vale 748. Comprobando, ya, el punto de operación que habíamos calculado, aquí está, la tensión colector emisor 723, la corriente colector 388. 7238. 7238. ¿Ok? Coincide. Estos dos valores también los puedo reemplazar acá, ¿no? Y le van a dar esos valores. Conclusión, siempre en la recta de carga tiene que incluir el punto de operación. El punto de operación tiene que estar sobre la recta de carga. Ok. ¿Algún comentario? Ya. Otro método es la siguiente. Ustedes van a encontrar
en algunos ejercicios, de repente otro método. Mire, acá esta fuente de voltaje, ¿no? Estas dos resistencias, los tres son lineales. Esta fuente de voltaje, el transistor, acá está su curva de operación. No es lineal, pues, ¿no? El transistor. Entonces, como estos tres son lineales, podemos aplicar Thevenin, ¿no? Entonces, poner una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Ese es el otro método. Ok, dice, reduciendo los elementos lineales, la fuente de voltaje y las dos resistencias, a un circuito equivalente Thevenin entre el terminal base y tierra. Bueno, entonces desconectamos estos tres de acá. Usted sabe que para hallar el Thevenin, ¿no? Yo quiero hallar Thevenin entre este punto y tierra. Quiero reemplazar todo esto con una fuente de voltaje en serie con una resistencia. ¿Ok? Entonces, esos puntos tienen que estar abiertos, ¿no? Este punto con tierra. Aquí está separado. Este sería el voltaje Thevenin. ¿Ok? Esta es una fuente de voltaje más menos 15 voltios conectado a tierra. O sea, esta fuente de voltaje está en serie con 47K. El más 15 de esta fuente de voltaje está orientado a B. El más 15 está orientado a B. Los dos están en serie. Y base con tierra tiene 22K. Base con tierra tiene 22K. Entonces, debemos hallar el voltaje Thevenin base tierra. Aquí está, base tierra, ese voltaje Thevenin. Entonces, como los tres están en serie, por divisor de tensión, este voltaje que Thevenin es una parte, voltaje total 15, en proporción a 22K, dividido entre la suma de 47 más 22. Esto sería el voltaje Thevenin. ¿Ok? Ahora la resistencia Thevenin. Hay que calcular la resistencia Thevenin entre estos dos puntos. Se retira la fuente de voltaje, ¿no? Y en su lugar se deja un cortocircuito. Entonces, estos dos están en paralelo, 47 con 22. Entonces da 1498. Entonces, este es el fuente de voltaje Thevenin y este es la resistencia. Este voltaje Thevenin y esta es la resistencia, 14. Lo ponemos en serie y lo conectamos. Ese es el otro método, ¿no? Entonces, a ver, y por acá está la corriente de base, por acá está la corriente colector y por acá está la corriente del emisor. La corriente del emisor sale y los otros dos entran, ¿no? Entran. Corriente de base, corriente colector y corriente del emisor. La corriente del emisor ya hemos dicho que es 1 más beta por la corriente de la base. Entonces acá produce una caída, un K por la corriente del emisor. La corriente del emisor es 1 más beta por la corriente de la base. Beta vale 300. Un K 301 por la corriente de la base. ¿Ok? Y esta corriente de la base, ¿no? Circula así, ¿no? Viene así. Después por acá va la corriente del emisor. Ok. Entonces, esta corriente de la base produce una caída de 1498. 1498K por IB. Sería este voltaje. Tiene voltaje, tiene voltaje, tiene voltaje y tiene voltaje. Entonces, en esta malla tiene todos los voltajes. Entonces, balance de voltaje, tomando el primer signo, menos 478 más 1498 por IB. Este es K, no hay que olvidar la K, por favor. Es 14.980 ohmios. Más 0,7 y más un K 301 IB, igual a 0. Pues acá tenemos la única incógnita, corriente de base.
nos da 1292. Tiene que ser igual a la anterior. Corriente de base, 1292. Ahí está, corriente de base. Y teniendo corriente de base, ya tenemos los otros dos corrientes automáticos. Ya tenemos corriente de base, ya tenemos las corrientes de colector y emisor. Ahora, la tensión colector-emisor es lo mismo que la anterior, ¿no? Porque acá esto no influye en esta parte de acá, ¿no es cierto? Entonces, esta tensión colector-emisor es igual, aplicando segunda ley de Kirchhoff, pues salimos de más, esta corriente de colector viene así, produce una caída más menos un K por la corriente colector, y esta corriente del emisor más menos un K por la corriente del emisor. Pero ya tenemos la corriente colector y la corriente del emisor, aquí está. Entonces, la tensión colector-emisor, ¿no? Sería así. Bueno, a ver. La tensión colector-emisor, como anteriormente lo hemos hecho, la tensión debe estar en función de la corriente colector, ¿no? La tensión colector-emisor debe estar en función de la corriente colector para poder graficarlo, ¿no? Entonces, esta corriente del emisor, ¿no? Lo hemos transformado a corriente colector, su equivalente. Entonces, acá está la corriente colector, acá también la emisor está en función del colector, hacemos balance de voltaje, ¿no? Y hemos obtenido esto, la corriente o la tensión colector-emisor en función de la corriente del colector. Y esto nos ha permitido graficar la recta de carga. Entonces, lo mismo hacemos acá, ¿no? Lo mismo hacemos ahí, y entonces, bueno, esto lo he copiado lo de arriba, ¿no? Lo de arriba. Esto de acá. Y bueno. Ya, entonces, este es el otro método. Teniendo ya las tres corrientes ya tiene todo, pues es lo mismo que esto, ¿no? Teniendo las tres corrientes, calcula el voltaje colector emisor y después la corriente del emisor pone en función de corriente colector, acá está corriente colector, entonces la tensión colector emisor pone en función de la corriente colector, grafica la recta y esa es la recta de carga. Entonces acá también es lo mismo, ya, solamente que para allá la corriente base hemos usado esta parte de acá. Y arriba, para allá la corriente de la base, aquí hemos usado el potencial, ¿no? Corriente por acá, corriente por acá, corriente por acá. Potencial beta menos 15 sobre 47K, sale la corriente. Potencial base menos 0 sobre 22K, sale. Más la corriente B que sale. Esta es una ecuación con dos variables, corriente de base, voltaje de base y corriente de base. Y la otra ecuación está acá, potencial B de base es igual más 0,7 más esta caída, un K por la resistencia del emisor que está en corriente de la base. Resuelve esas dos ecuaciones, tiene potencial base y corriente de base. Si tiene corriente de base, entonces ya calcula la corriente del colector, ya calcula la corriente del emisor. Hemos calculado la corriente de la base, con dos incógnitas, con dos ecuaciones. Acá, con el método de el Thevenin, ¿no? Método 2, estos tres elementos lo hemos reducido al Thevenin. Entonces, por esta rama circula la corriente de la base, ¿no? Y acá la corriente del emisor también está en función corriente de la base. Entonces, balance de voltaje, todo en función corriente de la base, de ahí calculamos corriente de la base. Y luego la corriente del colector y del emisor.
y lo demás es idéntico al anterior, ¿no? ¿Alguna consulta? Jóvenes, ¿están? Sí, profesor, todo claro. Ya. Bueno, acá tenemos el otro, es idéntico al anterior, ¿no? Este es un transistor no penetran, NPN, ¿no? Es un transistor BJT NPN. Ahí lo tienen. Igualito. Determina el punto de operación, los potenciales de los nodos. Bueno, acá tiene el potencial, por ejemplo, de B, ¿no? A ver, el potencial de B lo hemos calculado acá. El potencial en E sería este voltaje, ¿no? Potencial en E más menos sería este voltaje. Potencial en C sería menos este voltaje más 15. Ya estamos en tierra. ¿De acuerdo? Si quiere calcular el potencial en B, sería menos, bueno, no, ya está, ya hemos calculado potencial en B acá. Ya, entonces calcular potenciales no hay problema, jóvenes. Pero lo vamos a hacer acá. Vamos a ver el punto de operación, los potenciales en los nodos, o sea, en la base, la horizontal de la base, donde está la flechita es el emisor, la corriente tiene que entrar por acá y los otros dos tienen que salir por acá y tiene que salir por acá. Este es el colector, la horizontal es la base y donde está la flechita es el emisor. Bien, entonces ya hemos dicho que en corriente continua los condensadores se abren. Este no trabaja, este tampoco trabaja y nos queda estas dos resistencias, esta resistencia, estas dos resistencias y el transistor. Todo esto sale y todo esto sale. Ya. Y como acá hay 15 voltios, ponemos acá una fuente 15, una fuente 15. El potencial acá es 15, el potencial aquí es 15. Ahí lo tienen. Bien, vamos a determinar el punto de operación, ¿no? Acá está. Voltaje, emisor, colector y la corriente colector. Ya. Generalmente hay que hallar la corriente de la base. Si tiene corriente de base, ya haya la corriente del emisor, haya la corriente colector, ¿no? Entonces acá el emisor está entrando, entonces la corriente del emisor está entrando. Entonces por acá la corriente de la base sale, corriente de la base sale, la corriente colector sale, la corriente colector sale. Y la corriente del emisor es beta más 1. Acá beta nos han dado 200 y B gamma 0,7. Entonces, ¿dónde va a poner 0,7? Mire, acá ha puesto 0,7. Positivo le ha puesto a la base y al emisor le ha puesto negativo 0,7. ¿De acuerdo? Ya. Acá, en este circuito, ¿ok? Más menos, acá está 0,7. ¿Ok? 0,7. ¿Cuál es la? Ya. Acá está esta flecha. El inicio de la flecha es positivo, la cabeza de flecha es negativo, 0,7 voltios. Aquí, el inicio de la flecha positivo, cabeza de flecha negativo, 0,7 voltios. Igual que el anterior, ¿de acuerdo? No hay forma de equivocarse. Alguien que no entienda, diga para repetirlo. Ya, ok. Entonces, esto es clave, ¿eh? Esto es clave. Entonces, la corriente del emisor está entrando, pues, ¿no? Y la corriente de la base sale y otro sale. La corriente del emisor es determinante. Si entra, los otros dos salen. Si la corriente del emisor sale, si la corriente del emisor sale, los otros dos entran. Ok.
Este 0,7 nos va a permitir, ¿ok? Nos va a permitir crear un circuito, así como este, miren. Este 0,7, dejo por acá. Este 0,7 nos va a permitir crear un circuito, voltaje, 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 balance voltaje. Ahora, acá también, este potencial en B, este potencial en B, ¿no? Es 0,7 más este voltaje. Acá hay una ecuación. Este 0,7 nos ayuda, ¿no? A obtener ecuaciones. Potencial en B es 0,7 más la caída acá. ¿Ok? Ese 0,7 se usa de esa forma. Ok, ya. Entonces, aplicando el método de Thevenin, ¿ok? Método de Thevenin, que ya lo hemos visto. El voltaje Thevenin acá es una parte de 15 voltios en proporción a esta resistencia dividido entre la suma. Y la resistencia Thevenin es estos dos en paralelo, ¿no? Estoy usando ya, estoy usando lo anterior, ¿no? Por divisor de tensión, este es el voltaje Thevenin. O sea, este voltaje Thevenin es una parte de 15 voltios en proporción a 22K dividido entre la suma de estos dos, ¿no? Ese voltaje. Y la resistencia Thevenin es estos dos que están en paralelo. Eso lo que se ha aplicado aquí. Este voltaje Thevenin que está acá, ¿no? Es una parte de 15 en proporción a esta resistencia dividido entre la suma de esos dos. Y la resistencia Thevenin, claro, hemos abierto, ¿no? Es el paralelo de estos dos. Entonces, acá tenemos un K. Ya. Acá, en el otro ejercicio, tenemos un K. Entonces, le sumo a la resistencia Thevenin un K. ¿Ok? Un K. Y tengo el voltaje Thevenin. Acá se le ha sumado a la resistencia un K, sería 936. Ahí se le pone 936 y acá el voltaje Thevenin, 11.3. ¿Ok? Ya, entonces la corriente sale, ¿no? Acá la corriente del emisor entra, este sale y la corriente colector sale. Entonces acá tenemos voltaje, acá tenemos voltaje, mire, acá tenemos voltaje, esta corriente produce una caída de voltaje, acá tenemos voltaje. Entonces, hacemos balance de voltaje. Comenzó en tierra y terminó en tierra, ¿no? Esto se cierra así. O sea, cierre todas las tierras, pues, ¿no? Bueno, pero acá balance de voltaje en esta malla. Entonces, balance de voltaje menos 15, ¿no? Acá tenemos tierra más menos 15. Ahí está, más menos 15 tierra. Entonces, menos 15 más 1.5K por la corriente del emisor. La corriente del emisor es beta más 1 por la corriente de la base, 201, más 0,7 más 936 por la corriente de la base y más 11.3. ¿Okay? Y acá tenemos la corriente de la base, despejamos, luego multiplicamos la corriente de colector, es 200 por la corriente de la base, la corriente del emisor 201 por la corriente de la base, ya tenemos las tres corrientes. ¿Ok? Ya. Ahora hay que calcular el voltaje emisor-colector. Es directo, ¿no? El voltaje emisor-colector es igual a menos este voltaje más 15
llegamos a tierra, salimos de tierra, menos 3K por esta corriente. Y ya tenemos la tensión emisor-colector. Ahí lo tiene. Lo calcula, ¿no? Y nos da este voltaje. Potencial en B. Potencial en B puede seguir esta trayectoria, porque aquí hay voltaje, voltaje, voltaje. O puede seguir esta trayectoria. Potencial en B es más 9.36K por IB, que ya lo tiene, más 11.3. ¿Ok? Por acá no hay nada, por acá no tiene datos, no puede seguir por acá. Puede seguir por acá o puede seguir por acá. Bueno, ahí lo tiene. El colector está acá, más este voltaje, llegamos a tierra. Potencial en C será 3K por esta corriente. Ahí lo tiene. Y el potencial en E, en el emisor, ¿no? Puede seguir esta trayectoria. O sea, potencial en E puede ser más 0,7 más potencial en B, ya lo calculó. O potencial en E menos este voltaje más 15, ya estamos en tierra. Cualquier trayectoria que siga tiene que darle la misma respuesta. Acá tiene la potencial en E. Consulta, jóvenes. Todo Bueno, claro, profesor. ya, entonces, este es un regalo, no hay mayor, practíquenlo, no hay mayor análisis que hacer, es el método que tienen que seguir. Profesor, ¿Sí? ¿puede repetir cómo halla el punto de encuentro, por favor? ¿El punto de qué? Ahí en el enunciado te pide A calcular. ver, vamos a leer el enunciado, un momentito. Acá. Ahí el El punto de punto de operación. operación. Sí. Claro, mire. Ya. Ya. El punto de operación está definido por un voltaje y una corriente. Para los dos casos. Acá está. Para este caso, con un transistor BJT-NPN, cuando la flechita está saliendo, entonces el punto de operación es voltaje colector, colector emisor y corriente colector. Acá está colector emisor, voltaje colector emisor, corriente colector. Tiene que hallar la corriente, que ya lo ha visto, y tiene que hallar este voltaje aplicando segunda ley de Kirchhoff. Ahora, para el otro, el punto de operación, aquí está. También si gusta usted puede poner colector emisor, le va a salir negativo. Si lo pone así, le va a salir positivo. Pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Bueno, entonces, voltaje emisor colector, si pone emisor colector, más en el emisor y menos en el colector, pues, ¿no? Este voltaje con la corriente colector es igual que el anterior, semejante. En nuestro ejercicio, para determinar, acá está la base, acá está colector, emisor. Para que nos dé positivo, lo estamos poniendo emisor colector, más en el emisor, menos en el colector. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Aplicando segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Acá está. Entonces, este voltaje, partimos de más, será igual a menos esta resistencia por la corriente IE, ¿está? Más 15 voltios. Llegamos a tierra. Por acá salimos a tierra porque estamos en esta malla trabajando. Salimos de acá y nos encontramos con este voltaje. Menos 3K por esta corriente. ¿Ok? Ahí lo tiene. A ver. A ver, mire. Voltaje emisor colector. Aquí está. Partimos de más. Igual. Menos 1.5. Aquí está. Por la corriente del emisor.
más 15, más 15. Llegamos a tierra, salimos de tierra por acá y nos encontramos con menos 3K por la corriente del colector, menos 3K por la corriente del colector. Como usted ya tiene corriente emisor y colector, aquí está, reemplaza y le da este valor. ¿Otra pregunta? Bien, jóvenes, muchas gracias. Ya, ¿cuándo es el examen? Lunes, profesor. El lunes, profesor. El lunes de 2 a 4. Sí, profesor. Ya, ¿y su trabajo? Ya, perdón. No, no, usted ya ha presentado su trabajo. Ya, muchas gracias, jóvenes, felicidades. Profesor, disculpe, ¿el Word va a compartirlo en el grupo de WhatsApp, por favor? Pero este ya lo tiene usted, ¿o no lo tiene? No aún, profesor, aún. No lo compartió Ya, aún. lo voy a compartir ahorita. Ya, gracias. Gracias, profesor. Ya, ok. Gracias, jóvenes. Gracias, Felicidades. profesor. Nos Gracias, vemos. profesor.